Bienvenidos a esta sección de este programa Mirador Universitario que hemos llamado Del pasado al presente, una mirada antropológica. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, el de la alimentación, que es algo que nos afecta a todos, y hemos llamado a esta sección del programa Los antropólogos se meten hasta la cocina. Ya verán ustedes que realmente nos vamos a meter a la cocina. Les damos la bienvenida y entonces ahora vamos a comenzar nuestro programa con una parte que tenemos grabada, y lo importante es que lo que vamos a tratar de mostrar hoy a través de este segmento grabado y de nuestros invitados que están presentes aquí en el estudio es por qué a los antropólogos nos interesa tanto la comida, la cocina, las maneras de preparar, de vender, de consumir los alimentos. Entonces pasaremos ahora a una primera parte, que es ver una entrevista que preparamos con dos de nuestros colegas, que son Lorenzo Ochoa Salas y Ana Bella Pérez Castro, los dos investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas y que se encuentran actualmente en año sabático, por eso lo tuvimos que grabar antes, están en Europa, y ellos son expertos en algunos aspectos de los que nos interesa tratar en el programa. Veamos pues esta entrevista realizada con Lorenzo Ochoa y Ana Bella Pérez Castro y esperamos que la disfruten ustedes. Cuando este programa pase al aire, no estarán en México nuestros dos invitados de este momento, que son Ana Bella Pérez Castro, antropóloga social, trabaja en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y hasta hace poco tiempo estuvo a cargo del posgrado en antropología de nuestra universidad. Y Lorenzo Ochoa, arqueólogo, también del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Lorenzo tiene una gran experiencia como arqueólogo en varias partes de México, pero últimamente los dos han hecho un trabajo muy interesante analizando los mercados y la forma de comer en la Huasteca. Pues bienvenidos a este programa y esperemos que ustedes se puedan ver desde donde estén en este momento. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Bueno, lo primero que le quiero preguntar a Ana Bella es qué interés tenemos los antropólogos por meternos hasta la cocina, es decir, qué cosa podemos encontrar los antropólogos de valioso para nuestro trabajo al meternos a analizar las formas de preparar los alimentos, de consumirlos, la distribución en los mercados que tú has estudiado también. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, yo creo que meterse hasta la cocina realmente te permite encontrarte con una parte de la cultura muy importante, ¿no? El hecho de que tú veas, por principio, quién tiene a su cargo la preparación de los alimentos, qué tipo de alimentos se preparan, qué tipo de productos son los que están se están utilizando para esos alimentos, nos va hablando de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que dentro de los productos hay lo que procede de la región, entonces te das cuenta de la importancia productiva de una región. Si tú encuentras en la cocina que muchos de esos productos ya no son locales, sino que proceden de otras partes, te habla de la relación entre lo local con lo que vendría siendo lo regional e incluso con lo nacional, ¿no? ¿Qué nos importa también cuando nos metemos a la cocina? El tipo de alimentos y el significado que tienen. Hay obviamente los alimentos que son base para la reproducción física, ¿no? Lo que se come cotidianamente. Pero hay otro tipo de alimentos que nosotros podemos considerar que son de tipo ritual. Son aquellos alimentos que se preparan, por ejemplo, para celebrar a los muertos. Son aquellos alimentos que se llevan a la siembra para agradecer una cosecha, o bien que se llevan cuando se va precisamente a preparar el terreno y esperar una buena cosecha, ¿no? Y también tenemos incluso alimentos que se preparan para los rituales de curación. Entonces, meternos a la cocina implica entrar en un mundo donde no solamente es lo que se come, sino para qué se utilizan toda una serie de alimentos. ¿Y cómo se vive? Porque claro, ahí también estamos hablando de las comidas para las bodas, para los bautizos, claro, para las fiestas. Y lo que es muy interesante es analizar cómo comemos diferentes según las circunstancias. Claro, claro. Lorenzo, tú como arqueólogo, ¿qué nos puedes hablar de esta historia? ¿Qué nos aporta el mundo mesoamericano a la cocina de hoy? Sé que es una pregunta muy complicada, pero así en síntesis, ¿qué nos puedes decir de Bueno, en síntesis va a ser muy difícil, pero de todas formas,
Luis. Primero agradezco la invitación. Me parece que es muy importante el que yo diga que ese título de los antropólogos se meten a la cocina. Es que yo me meto a la cocina, pero nunca me había puesto a pensar que muchas veces uno ignora la historia de los alimentos y simplemente los prepara, a veces hasta mecánicamente, pero nunca se pone uno a profundizar en, bueno, de dónde vienen estos, para qué sirven, etcétera. Pero hay uno que me ha interesado sobremanera, que es el maíz. El maíz, sabes que ha tenido una distribución lenta, como tú has dicho en alguna ocasión, pero se ha expandido por todo el mundo. Sin embargo, la forma de preparación ha llamado mucho la atención, especialmente por su profundidad histórica. Nos hemos preocupado mucho, y desde que estábamos en la escuela, que estaba de moda las grandes exploraciones de McNish en Cuscatlán, en todo el Valle de Tehuacán. Entonces, ahí viene algo que a uno como que creció profesionalmente con esta inquietud. Y después vienen los cambios y de repente me suenan ahí los dioses del maíz, y dioses que vienen desde épocas muy tempranas. ¿Cuándo fue importante el maíz? El maíz no pudo ser importante antes de nixtamalizarlo. El problema es que nadie ha podido contestar la pregunta, ¿cuándo se nixtamalizó por primera vez el maíz? ¿Cuándo y dónde? ¿Y dónde? Y además de eso, tuvo que haber sido por accidente. Y si fue por accidente, yo me inclino a pensar hacia el sur, Tabasco, Campeche y quizá la península de Yucatán. Entonces, pensar en dioses del maíz para antes de la nixtamalización, como que todavía soy reacio a estar de acuerdo, porque con esto viene también algo que es una revolución en la alimentación, como es el caso de la tortilla. La tortilla siempre se piensa en el comal, pero el comal y la tortilla no vinieron de la mano. ¿Por qué? Bueno, porque el comal tuvo otros usos. El comal sirvió para tostar semillas. Entonces, de calabaza, por ejemplo. El encontrar un comal no implica necesariamente que se hayan hecho tortillas. Y generalmente nosotros decimos comal y estamos pensando en tortilla. Claro. Entonces, esta ha sido una de las dificultades que desde mi punto de vista ha retrasado un poco el ponernos de acuerdo si en verdad el maíz tuvo la gran importancia que se le ha dado desde el punto de vista alimenticio. Y por supuesto, porque va unido al hecho de rendirle un culto muy especial a una planta que al principio realmente no alimentaba. Tú sabes, las mazorcas de maíz al principio que medían de 3 a 5 centímetros, después de 5 a 7. Realmente el maíz viene a ser importante cuando se va a hibridizar. Ahora, tú mencionabas que el nixtamal es muy importante y claro, hay un montón de razones para decir la importancia del nixtamal desde el punto de vista nutricional. Es decir, brevemente, el maíz ya nixtamalizado nos da calcio, nos da vitaminas B, la proteína es más asimilable por el cuerpo, en fin, es una verdadera fábrica bioquímica maravillosa. Pero Ana Bella, ¿cómo se usa hoy el nixtamal en la región donde tú trabajas? Bueno, se usa sobre todo para y quiero que nos lleves hacia un platillo maravilloso que son los zacahuiles. Sí. Se usa, a eso iba, precisamente la importancia del maíz en toda la zona huasteca es inigualable, ¿no? La base de la alimentación, y podríamos decir incluso alrededor del maíz gira toda una visión del mundo, ¿no? Es el Dipac, que es la deidad del maíz, obviamente es la principal deidad de la Huasteca, ¿no? Entonces, tener una deidad en la época actual, todavía que se le rinde culto, como esa Dipac, te habla de la importancia del maíz, ¿no? Y el maíz está presente en muchísimos platillos, ¿no? Y uno de los más representativos es el zacahuil, que acabamos de ver una de las imágenes, que no solamente es un alimento que pudiéramos decir se consume en los mercados, que tiene podríamos decir un valor comercial, ¿no? Se produce zacahuil para llevarlo a vender a los mercados, sino que también entra toda la parte simbólica. El zacahuil está presente en lo que son los rituales de la siembra. Entonces, para ofrecerle a la tierra, porque la tierra obviamente es un ente vivo que se tiene que alimentar,
y se tiene que alimentar para poder dar frutos. Entonces tiene que haber un sentido de reciprocidad. Los hombres le ofrecen un zacahuil a la tierra y la tierra a cambio les da lo que es el maíz, ¿sí? La milpa. Pero antes de que sigas, por favor, en las imágenes que hemos visto, no se aprecia claramente el tamaño del zacahuil. El tamaño del zacahuil, mira, dicen que se hace en una cazuela que le llaman la mexicana, entonces es una cazuela enorme, ¿sí? Esa es una parte, una forma de hacer el zacahuil. Lo otro que le llaman cocido. Hay otra forma de hacerlo que es en el horno. Entonces el tamaño del zacahuil en el horno, pues es, ¿qué será? ¿1 metro más o menos? 1 metro o más, ¿no? Del tamaño del zacahuil. En la foto se aprecia que está en una canasta, porque es la forma en que lo llevan para venderlo en los mercados. Cuando están en las bodas, obviamente lo que tú lo ves es extendido en la mesa, básicamente, ¿no? Aquí el zacahuil es un zacahuil que podríamos decir es aguadito, porque está hecho con un caldo. El zacahuil es básicamente hecho con maíz martajado. Esa es la característica del zacahuil. Chile color que le ponen, y le pueden poner pollo o le pueden poner puerco, ¿no? Cuando se hace para las ceremonias, tiene que ser zacahuil de pollo. Y de pollo que se alimenta con las sobras de lo que hay en la cocina. Esto es, los pollos en las cocinas son, podríamos decir, las aspiradoras de la cocina, ¿no? Se comen todo. Pero para ellos no solamente el pollo es importante que se alimente de las sobras porque tiene más buen sabor, sino porque está comiendo de lo que da la tierra. Entonces, ese tipo de pollo es el que tiene que estar en el zacahuil, que va a ser utilizado para las ofrendas, ¿no? Para la ofrenda a la tierra, la ofrenda a los muertos y también los rituales de curación. Entonces, esa es la importancia del zacahuil. Para terminar con este asunto del maíz, yo quisiera nada más referirme a algo interesantísimo, y es que el maíz también lo podemos consumir tostado y seco en forma de pinole. Claro. Y con el pinole podemos hacer muchas cosas, y esto tuvo importancia porque fue un platillo de viaje, digamos, un platillo que se puede llevar al campo, etcétera. Pues el tiempo es implacable, y entonces les queremos agradecer su intervención. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis, por la invitación. Volvemos a estar con ustedes en vivo en este programa que trata de la alimentación y que hemos llamado Los antropólogos se meten hasta la cocina. Les recuerdo a ustedes que hay teléfonos, que hay correo electrónico al cual ustedes se pueden comunicar. Les pedimos que hagan uso de él, que nos llamen. Nos interesa mucho recibir sus llamadas, comentarlas, abundar sobre ellas. Y ahora pasamos a la parte en vivo y nos acompañan esta mañana 2 queridos amigos, antropólogos los dos, maestros en antropología, Yapsi Arias y Paris Aguilar. Bienvenidos. Yapsi es una antropóloga especializada en temas de alimentación. Ella está a punto de doctorarse, en unos cuantos días va a obtener su doctorado, y ha sido profesora no solamente en la Escuela de Antropología, sino también en la Escuela de Nutrición del ISSSTE. Paris Aguilar ha estado asociado muchos años al Instituto de Investigaciones Antropológicas, ha trabajado ahí, ha sido alumno de su posgrado y ahora es investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Paris. Entonces, recordándoles a ustedes que por favor llamen por teléfono, nos interesan sus preguntas. Vamos a hacerles una pregunta terrible a los dos. Yapsi, ¿por qué nos interesamos los antropólogos en la alimentación? Bueno, es algo muy interesante porque la antropología estudia, bueno, el principal objetivo es estudiar todo lo que son las costumbres, la cultura, ¿sí? Entonces, puede estudiar la transformación, el cambio de lo que es la alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Es el estudiar todo lo que es la transformación o todo lo que es el cómo se alimentan las personas, tanto del pasado como del presente y hasta poder llegar quizás hasta un futuro, ¿no? Entonces, la antropología, precisamente los antropólogos nos metemos hasta la cocina, para analizar y sobre todo presentar y enseñarles a todo público, ¿verdad? Cómo se origina, cómo se transforma, cómo se hace esa alimentación, ¿no? Y en este caso, mexicana. En el caso de Yapsi se ha metido a muchas cocinas y entre ellas se ha metido a la cocina de las monjas clarisas en Querétaro
y ha estudiado cómo esta cocina de estas monjas que tuvieron un papel tan importante en el desarrollo de ese estado y del país en general, su cocina, sus propiedades, sus haciendas influyeron y siguen influyendo en la cocina mexicana de hoy. Paris, ¿qué te gustaría agregar a lo que ha dicho Yapsi? Un punto que me parece muy importante es que hablar de alimentación es hablar de cultura. Como bien decía Yapsi, la antropología estudia la cultura. Sin embargo, en la alimentación tenemos un rasgo de la cultura que es poco, digámoslo, compartido por otras formas o otros objetos de investigación de la antropología. Es esta capacidad de atravesar de cabo a rabo la totalidad de la cultura humana, de las culturas humanas, hablando de las características, no solamente las formas de alimentación en específico, sino hablando de lo que significa en la historia el problema de la alimentación. Es decir, hablar de antropología de la alimentación es hablar del fenómeno de la cultura, pero hablar también de sus procesos a través de la historia en diferentes lugares y momentos. Entonces, la preocupación del antropólogo por la alimentación me parece que tiene mucho que ver con esta perspectiva que nos permite buscar problemáticas que no solamente tienen que ver con cosas específicas, sino con generalidades más amplias que están conectadas con la vida histórica de las comunidades y de los pueblos, la cultura en general, ¿no? Justamente en esto que acabas de decir va otro de los trabajos importantes de Yapsi, el que presentará ahora como tesis de doctorado, donde ella se puso a analizar lo que recogió Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI referente a la comida de los señores. Y claro, como esto está escrito en náhuatl, la traducción que se hace al español le quita mucho de la esencia de lo que ahí se dice, y Yapsi ha redescubierto, digamos, en estos textos esto que tú mencionas, una cocina antigua, una otra forma de preparar platillos, pero que sin embargo nos sigue siendo muy familiar porque es el fundamento de lo que comemos hoy. Y que sin embargo en el trabajo de Yapsi lo que hay es también una preocupación por las interpretaciones que se dan en los textos antiguos y que van a ser de todos modos referentes acerca de los cambios que ha habido, ¿no? También en términos de percepción y de los platillos concretos en sí mismos, ¿no? Paris, tú has estudiado mucho las características de la alimentación humana. Es decir, los humanos comemos de manera diferente a otros animales, desde luego de manera muy diferente a las plantas. Qué aburridísimo sería tener una raíz en el piso y estar tomando todos los nutrimentos directamente de ahí. Los mismos todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué características importantes tiene para ti la alimentación humana? La diversidad fundamentalmente, es un aspecto fundamental. La diversidad no solamente de variedad de alimentos, sino maneras, formas, percepciones en cuanto a lo que se refiere al alimento, pero no solamente en cuanto al alimento, en cuanto a consumo, sino técnicas, diversidad en técnicas, en maneras de apropiación, de producción, etcétera. Finalmente, la perspectiva de la antropología de la alimentación nos pone en la posibilidad de entender que la alimentación no solamente es un fenómeno de consumo, sino un fenómeno que implica la concepción, la producción, la distribución y el consumo del alimento, y esto nos obliga a tener que buscar maneras de poder abordar el objeto, o bien en todo caso nos permitiría como dar cuenta de las múltiples posibilidades que tiene la alimentación como objeto de la antropología por ser finalmente elemento fundamental de la reproducción social. Ahora, hay una cosa en la cual tú has insistido mucho y que se relaciona con las imágenes que teníamos en este momento en la pantalla. Comemos todos los días y si nos va bien comemos varias veces al día. Esto es un acto cotidiano. Entonces, ¿qué trascendencia tiene que comerse a un acto cotidiano? Híjole, pues yo creo que más de la que pensamos en términos, digamos, de la vida cotidiana. Hay en la lógica alimentaria del hombre, hay una idea de que el acto alimentario es como un acto repetitivo y por lo tanto rutinario. Pero me parece a mí que lo que se refleja en el acto alimentario de todos los días es precisamente la capacidad del hombre de poder modificar permanentemente sus lógicas de producción y consumo alimentario. Yo siempre he insistido, como bien usted comentaba, acerca de que todos los días comemos, pero no necesariamente comemos lo mismo, aunque sean los mismos elementos. Estamos construyendo en términos de significaciones, en términos de
cultura, en términos de tradiciones, en términos de técnicas, diferentes maneras de hacerlo, aunque no nos percatemos. Es decir, es tan nuestro el proceso, es decir, nos pertenece tanto que sin darnos cuenta lo estamos modificando. Yo pienso mucho, por ejemplo, sobre la idea del sazón. La idea del sazón en realidad habla de las características o las impresiones personales que el sujeto individual es capaz de asignarle a cada platillo, cada día, en cada momento. Y esto de alguna manera habla de la dinámica del proceso y del sistema de alimentación. Y creo que esto es parte de lo que los antropólogos debemos de insistir. Si la alimentación no es nada más un fenómeno repetitivo per se y ya, sino es un fenómeno que implica la capacidad o que está expresando la capacidad reproductiva y autorreproductiva de plasmar en el alimento condiciones de variabilidad cultural, ¿no? Y bueno, ahí queda como un poco en el tintero la idea de qué sucede, por ejemplo, con el asunto de en situaciones en las cuales nos tenemos que someter por alguna razón a algún tipo de monodieta por tiempos muy largos, ¿no? Estoy pensando en las hambrunas, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de cosas como estas, que también tiene una implicación a nivel de las maneras en que se significan los procesos de alimentación, ¿no? Ahí juegan un papel muy interesante las fiestas, porque resulta que en las fiestas lo que se hace es una comida diferente, una comida especial, y esta comida muchas veces se incorpora a lo cotidiano, claro, y a veces se queda reservada para las fiestas. Exactamente, sí, sí, sí. Ahora, Yapsi, ¿qué cosa entiendes tú como antropóloga por un sistema alimentario? Porque esto complementa lo que ha hablado París. Claro, bueno, el sistema alimentario lo que nos lleva es precisamente a estudiar, a analizar ese tipo de alimentación de alguna manera u otra de las sociedades. Por ejemplo, podemos analizar sus procesos alimentarios, como ya bien lo dijo París, a través de lo que es un abastecimiento, a través de un procesamiento y para llegar a un consumo. Y todo ese análisis nos va llevando a estudiar la historia, ¿sí? Y el cómo comen ahora o actualmente las diferentes sociedades. Como ya lo he dicho desde anteriormente, tanto del pasado como del presente. Y entonces aquí tenemos una situación apasionante, es decir, en México tenemos una mezcla interesantísima de alimentación, puesto que seguimos consumiendo mucho de lo que había en México prehispánico, pero lo hemos enriquecido con lo que ha llegado después. Así es. Y hemos hecho híbridos. Exactamente. Eso también podría conocerse como lo que se le llama mestizaje alimentario. Por ejemplo, simplemente en lo que vamos a ver dentro de un rato, en el pato, los ravioles de pato, fritos a la barbacoa. Estos ravioles, lo que vamos a ver en un futuro, o más bien dentro de un rato, es toda la historia y de lo que es cada alimento. Por ejemplo, el pato. El pato se ha consumido desde tiempos prehispánicos, y bueno, su nombre en náhuatl es canautli. Y bueno, hay diferentes tipos de patos, como las ánades, que son las principales que se consumen y que se consumían en México prehispánico. Y ahora, bueno, los vamos a ver transformados ya en un proceso de tanto de técnicas como de abastecimientos y sobre todo de consumos en la confección o la hechura de este pato. Y entonces justamente ahí tienes un caso muy bonito, porque los patos son aves migratorias. Es decir, los patos los hay en prácticamente todo el mundo, pero pensemos en el hemisferio norte. Hay patos en Europa, hay patos en Asia, hay toda una culinaria del pato en China, por ejemplo. Y claro, estas aves migraban también a México y eran aprovechadas. Y eran aprovechadas con recursos incluso muy ingeniosos. Por ejemplo, esta cosa que tú recordarás que cuentan los cronistas, de que en los lagos la gente se cubría la cabeza con una calabaza, le hacía hoyitos, digamos algo parecido al Halloween, ¿no? Pero llegaban caminando, tomaban los patos, los hundían, los ahogaban y entonces ya estaban listos para consumir. O redes donde los patos quedaban atrapados. Es decir, la tradición de comer pato en México es muy antigua, a pesar de que hoy pues los pobres patos ya no encuentran muchos lagos donde llegar, pero forman parte de nuestra cocina. De tal manera que ahora vamos a ir a una pausa, pero quiero platicar a ustedes antes de ir a la pausa sobre varias cosas. Primero, en esta pausa vamos a ver algo muy interesante.
pero además les insistimos mucho, llamen ustedes y por favor, ahora que llamen, anótense ustedes para recibir, tenemos unos cuantos ejemplares de esta revista que es Cuadernos de Nutrición. En esta revista Cuadernos de Nutrición lo que se procura es incluir temas de interés general para el público interesado en la alimentación. No es una revista de cocina, es una revista de cultura alimentaria, de cultura nutricional, y por lo tanto tenemos ejemplares que podrán ser de ustedes si nos llaman, si los piden, ya les explicarán cómo obtenerlos, pero por favor llámenos. De tal manera que ahora lo que vamos a hacer es ir a una pequeña pausa y cuando volvamos se van a encontrar ustedes una muy agradable sorpresa de la cual ya Yapsi ha hablado. Espacio Usado. El 4 de octubre, Mirador Universitario cumplió 2 años de estar al aire. Lo felicitamos porque ha logrado grandes éxitos y ha proyectado la diversidad de actividades que se realizan en la universidad hacia el público y creo que esta es una actividad que debe de continuar y esperamos que lo hagan todavía mejor. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al primer simposio Ingeniería Tisular de Laboratorio a la Aplicación Clínica. Se ha invitado a profesores de la más alta calidad académica, nacionales y extranjeros a hablar sobre regeneración del músculo cardíaco, piel, hueso, cartílago y córnea. Los invitamos a participar, a inscribirse con la licenciada Aida Martínez Zúñiga a los teléfonos y a la página web que ven en su pantalla. Los invitamos cordialmente a participar. Asistan. Espacio Usado. Volvemos otra vez para explicar a ustedes por qué los antropólogos nos metemos hasta la cocina y quiero señalar 2 hechos importantes. El primero de ellos es que este programa está cumpliendo 2 años de ser transmitido, lo cual ha abierto una puerta de nuestra universidad hasta la casa de ustedes. Y el otro hecho del cual estamos muy orgullosos los universitarios es porque durante la semana pasada el diario londinense The Times modificó su clasificación de las universidades de todo el mundo y aparecemos ahora en el lugar 75. Esto a los universitarios nos tiene muy orgullosos, puesto que somos la única universidad latinoamericana que está en esta lista. Y bueno, programas de este tipo, nuestras investigaciones,
las actividades artísticas, de difusión, etcétera, que realiza esta universidad son un claro ejemplo de lo que podemos hacer. Insisto con ustedes que por favor se comuniquen a nuestros teléfonos, que nos llamen. Recuerden que hay preparados para ustedes obsequios como estos ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición, donde seguramente, si el programa les ha interesado, encontrarán ustedes muchos elementos que les van a agradar. Y volvemos a estar en el aire con nuestros amigos Yapsi Arias y Paris Aguilar, pero antes de que volvamos a charlar con ellos, vamos a ver un segmento también grabado. Por favor, tengan listo papel y lápiz porque va a aparecer una interesantísima y apetitosa receta de cocina de la cual hablaremos después. Bueno, ya estamos aquí en la cocina, ahora sí que nos metimos hasta la cocina para ver cómo se calienta el aceite, y mientras el aceite se calienta hablemos de los ingredientes que componen el platillo. Tenemos cebolla, el pato ya cocido, rostizado y totalmente deshebrado suave, sal y pimienta gorda recién molida. Este ingrediente en particular que estamos viendo aquí es la piel del pato, que la hemos dorado hasta que ha quedado como si fuera un chicharrón y simplemente se hace pedacitos y así es como queda. Entonces vamos a proceder ahora a iniciar el platillo. Salteamos primero la cebolla a fuego fuerte para que esa quede caramelizada. Una vez que está totalmente salteada la cebolla, vamos a añadir el pato. Vuelvo a repetir, ya este pato está horneado, totalmente suave. Y deshebrado. Ahora vamos a añadir la piel del pato. Vuelvo a repetir, esta piel del pato lo que es, la hemos guardado, la freímos hasta que queda como si fuera un chicharrón de cerdo y luego con la mano se desmenuza y así es como logra quedar. Este chicharrón de pato es muy importante porque le va a dar un sabor muy, muy especial al platillo, va a lograr que se haga algo crocante. Y ahora vamos a añadir un poco de pimienta gorda recién molida. Es importante que la pimienta gorda esté recién molida porque la pimienta tiene aceites volátiles y si se muele con mucha antelación, mucho del aroma y del perfume de la pimienta gorda también se pierde. Y finalmente, la magia que pone todo, la sal, que es el que dará el sabor final al platillo. Muy bien, una vez que hemos mezclado todo, apagamos, retiramos del fuego, dejamos que se enfríe y ahora nos vamos armando los ravioles con la señora Adela. Bueno, ahora ya tenemos preparado nuestro relleno, nuestra pasta para hacer los ravioles y aquí está la señora Adela que nos va a hacer la demostración de cómo hacer un raviol perfecto. Pongamos atención. Primero tomamos una de estas hojas de raviol que ya vienen así hechas de fábrica y es normal que esto nos los vendan congelado o refrigerado. Usualmente vienen unas 40 hojas en cada paquete. Entonces colocamos en el centro suficiente carne de pato que ya ha estado rostizado y cocinado. Y ahora veamos cómo la señora Adela va a poner agua en toda la orilla de la pasta y esto nos va a permitir que la pasta se pegue. Si nosotros no hacemos esto,
la pasta no se logra pegar y puede entrar aceite en el momento de la fritura. Observemos cuidadosamente, como en cámara lenta, cómo une las dos puntas primero, luego junta la tercera, pega y finalmente la cuarta y volvemos a pegar. Esto es nuestro raviol de pato y luego ahora lo vamos a colocar harina para que no se nos reseque ni se nos pegue y así sucesivamente hasta tener 7 o 9 para completar el platillo. Bueno, una vez que la señora Adela ya nos enseñó cómo se hace estos magníficos ravioles, ahora los vamos a sumergir en aceite bien caliente para que la fritura se haga. Observen cómo tratamos de empujarlos un poquito hacia abajo para que asegurarnos que todo se dore. El raviol se infla un poquitito y va quedando dorado y le vamos dando vuelta para que quede crocante, crocante como un buñuelo. Observen que la fritura apenas toma unos cuantos segundos. Y cuando todo esto todavía está muy caliente, ahora vamos a ir a la mesa a hacer el ensamble final del platillo de ravioles con mole. Bueno, ahora que ya hemos frito los ravioles, Juan nos va a enseñar cómo ensamblar finalmente el platillo. Empezamos por colocar unas deliciosas calabacitas en el fondo del plato, que esto, aparte de ser un elemento mexicano, nos va a ayudar a que los ravioles no se muevan. Ese es un pequeño truco de cocina. Entonces vamos a hacer una especie de pirámide, un poco lento, para que todo el mundo pueda ver cómo se hace la famosa pirámide de ravioles. Y se trata de que quede lo más alto posible. Y ahora vamos a adornarlo con, esas cosas siempre pasan. Vamos a ver otra vez. ¿Sí? Y luego ahora vamos a adornar con unas puntas de cebollino. Estas puntas de cebollino lo que le va a dar es frescura al plato y le van a quitar esa monotonía que pueda tener el platillo. Y ahora en los extremos vamos a colocar 3 zarzamoras totalmente frescas. Y así se lleva el platillo a la mesa del comensal y justo frente al comensal se vierte el mole, empezando por la parte de arriba y vamos aquí bañando lentamente con la salsa para que todo quede empapado y le dejamos al comensal mole extra para que pueda servirse a su gusto. Si se les antojó este platillo, que es una delicia, los invito a que vayan a la cafetería Azul y Oro, que está aquí mismo dentro de la ciudad universitaria, en el Centro Cultural Universitario, casi enfrente de la Sala Nezahualcóyotl. Busquen ustedes la librería Julio Torri, ahí al lado hay una escalera, suben ustedes y se van a encontrar la deliciosa sorpresa de estar en esta cafetería donde se prepara este platillo. Antes de volver con nuestros invitados, quiero hablar un poco de el chef que preparó este platillo, Ricardo Muñoz Zurita, un querido amigo, que es mucho más que un chef. Ricardo es un investigador de la cocina mexicana, tiene publicados varios libros, uno que se llama Verde en la cocina mexicana, pero sobre todo la editorial Clio le publicó un documento maravilloso que es el la Enciclopedia Gastronómica de México, donde ustedes van a encontrar una cantidad impresionante de información. Estos libros de Ricardo Muñoz Zurita están en venta en varias librerías, pero entre ellos, si van ustedes a el Azul y Oro, ahí en la librería que está abajo van a encontrarlos. Entonces, muchas gracias a Ricardo por esta contribución tan importante para nuestro programa. Les recuerdo a ustedes que estamos en vivo, después de ver esto grabado, que hay la revista Cuadernos de Nutrición disponible para ustedes. Ya nos están llamando, ya algunas están adjudicadas, pero todavía quedan ejemplares para que ustedes los puedan pedir.
Entonces volvemos ahora con Yapsi Arias y Paris Aguilar, y lo que vamos a intentar con ellos es una especie de disección del platillo que acaban de ver ustedes en la pantalla. Yapsi, ¿por qué puedes afirmar que este es claramente un platillo mestizo? Bueno, por sus diferentes ingredientes, que son muy claros. Ya hablamos del pato hace un rato, que es prehispánico. Podemos ver las técnicas. Hay algunas técnicas, hay algunas técnicas como la fritura, que es una técnica muy importante, que llegó por los españoles, pero es una técnica árabe, ¿sí? Y bueno, ya la vemos presente en este platillo. Otra de las técnicas que, bueno, no la vieron ustedes, pero con anterioridad se hizo lo que es el horneado del pato. Podía haber sido en barbacoa o también podía haber sido en algún horno convencional u otro utensilio. Por ejemplo, la barbacoa también es una técnica de cocimiento del alimento muy, muy prehispánica. Bueno, ya sabemos, varios de ustedes y de nosotros, que la barbacoa es el cocimiento de la carne enterrada debajo de la tierra. Puede haber varios tipos de barbacoas. Puede ser el que está a ras de la tierra, puede ser también el que va sumergido en la tierra, y también hay otra técnica muy interesante que se usa ahorita con los otomíes de Querétaro, que es el tapado en olla. El tapado en olla no es más que una barbacoa, pero de una técnica individual, que es en una vasija o en una olla de barro, se pone bastante arena, y como lo vemos creo en las ilustraciones que están viendo ahorita, y en el interior se pone sal y se pone todavía más arena para que pueda la carne ser lo suficientemente caliente, y la arenilla también lo preserve y lo cueza con más, pues salga más jugoso. O sea que estas técnicas de lo que hoy las señoras tienen en su casa, de las ollas para cocción lenta, aquí ya las teníamos desde mucho antes. Exactamente. Ahora, Paris, ¿qué nos puedes decir de los ravioles que formaron parte de este platillo? Bueno, son evidentemente, como lo sabemos ya, herencia de Oriente. Es decir, los elementos fundamentales, las técnicas para la preparación tienen mucho que ver con esta búsqueda por parte de las culturas orientales de a partir de ciertos elementos farináceos procesarlos y convertirlos en ciertos alimentos que se vuelven pastas, ¿no? Básicamente es lo que conocemos como la pasta, que nos llega ya a América por vamos a decirle así, recorrido y traducción cultural. Y cuando digo recorrido y traducción no estoy diciendo exactamente eso, es decir, una transportación de ciertas técnicas, ciertos elementos, pero también una traducción que hace la propia Europa mediterránea de este tipo de platillo, y luego llega a América reconvertido, resignificado, y luego aquí el chef se encarga de volverlo a retraducir y volverlo a reinterpretar, ¿no? Tiene este elemento, el ejemplo que acabamos de ver de lo que estábamos hablando, de cómo hay una transferencia de elementos que van a ser al mismo tiempo traducidos, convertidos significativamente en lo que nos es mucho más familiar, y entonces lo que se hace en este platillo es precisamente esta transformación, esta traducción. Por eso comentaba hace un momento, no es solamente la capacidad de poder comerse un alimento lo que lo hace importante, sino cómo se transforma, el hecho que se transforme, cómo se transforma en función de qué elementos simbólicos se va convirtiendo en lo que se va convirtiendo, y llega pues a ser en este momento un platillo, como nos fue presentado hace un momento, que podríamos decir que tiene una buena cantidad de elementos mesoamericanos y de la cocina, llamémosle tradicional mexicana, ¿no? Pero básicamente es esto, es una traducción. Lo que estamos viendo aquí es la traducción de un platillo, técnicas, ideas, ¿no? Fundamentos que van a pasar a lo largo de muchos años y muchos viajes, y van a llegar a América convertidos en eso que estamos viendo ahorita, ¿no? Entre ellos el viaje de Marco Polo, que lo lleva a Italia, donde adquieren este nombre de ravioli, claro, y nos llegan a nosotros.
Yapsi, ha llegado una llamada donde solicitan tu teléfono, es alguien que quiere comunicarse contigo. Entonces invitamos a esta persona que utilice los teléfonos que han aparecido en pantalla, son los del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y ahí podrá ponerse en contacto con Yapsi Arias. Y ahora cuéntanos rápidamente, porque estamos llegando ya casi al fin del programa, ¿qué nos puedes decir sobre el mole, este producto que justamente le da el gusto tan interesante a este platillo que preparó Ricardo Muñoz Zurita? Bueno, pues volvemos rápidamente al pasado, y tan solo la palabra mole es moli, es prehispánico, es de descendencia náhuatl, y bueno, hay muchos tipos de mole. Podríamos decir el mole que es hecho de pasta, de lo que es el chile, además del maíz, y también hay otro tipo de mole que es la salsa, como la conocemos comúnmente, que esa básicamente, bueno, no lleva ni maíz, ni tampoco, bueno, lleva diferentes chiles, pero no está en forma de pasta. Y la salsa generalmente tiene una consistencia mucho más aguadita, y que al contrario de lo que es el mole, que es un poco más pastoso, y que sobre todo está hecho de chile con masa de maíz. Nos llegan más preguntas. Quieren saber si Yapsi da clases particulares, y debemos decir que sí. Es decir, que este grupo en el que están ustedes viendo ahora, organizamos unas actividades muy interesantes, puesto que en el restaurante El Tajín hacemos, con pleno apoyo de esta universidad y con la participación de Ricardo Muñoz, de Alicia Gironella y muchos otros chefs notables, lo que llamamos recorridos históricos por la cocina mexicana. Comuníquense al teléfono de investigaciones antropológicas que aparece en su pantalla, no hoy, por favor, mañana, y les daremos más información. Pero bueno, quiero pasar a un aspecto que nos llama el público y que nos preguntan, y tal vez ustedes puedan abundar sobre esto. Lorenzo Ochoa dijo en la entrevista grabada que el maíz era claramente de América, es decir, no sabemos bien si de México, de Centroamérica, no sabemos bien de qué parte. Desde luego en Tehuacán se encontraron las plantas más antiguas en excavaciones arqueológicas, pero el maíz, que sí podemos decir, como los chiles, por favor, que son productos americanos, algunos de Sudamérica, en el caso de los chiles, otros de Mesoamérica, pero han dado la vuelta al mundo. Y entonces, desde luego, hay maíz ahora en todo el mundo, no siempre para consumo humano, no siempre se consume bajo la misma forma, pero quisiera yo que ustedes abundaran de esto, porque una de las preguntas era que si había en Egipto. Sí hay maíz en Egipto, hay maíz en muchas partes de África, pero ¿en qué sentido es esta transformación del maíz? Para que volvamos después a nuestro tema. Paris. Bueno, el maíz es una planta que tiene una historia muy interesante. Ya Lorenzo lo había comentado en la entrevista que le hicieron. Pero me parece que la clave para entender es el proceso de domesticación. Es decir, la idea de domesticar una planta como el maíz precisamente tiene como fundamento el hecho de que es un alimento que se va transformando históricamente y se va adaptando y adecuando a diversas necesidades. Todavía en la actualidad, es más, diríamos, sobre todo en la actualidad, existe una variedad muy amplia de maíz que es utilizado para diferentes usos. Lo muy interesante de esto es la capacidad de la cultura humana de haberlo convertido de un grano, de una planta prácticamente inútil para la alimentación, entre comillas, a haberlo convertido en un grano específicamente hecho para el consumo humano, desde el consumo humano hasta el consumo animal, y no solamente eso, sino para el consumo de la industria de los alimentos, en donde no directamente entra como un producto directo alimenticio, sino complemento o saborizante, etcétera, 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 ¿no? El maíz tiene esta capacidad de poderse transformar, pero obviamente no es una capacidad intrínseca al grano, sino precisamente impregnado o impreso por la cultura humana en lo general, que ha permitido la capacidad de haberlo, digamos, difundido al mundo, precisamente por eso, por esta maleabilidad, por esta adaptabilidad cultural, que al final de cuentas es lo que lo hace ser tan singular, ¿no? Digo, hay muchos elementos que tienen esta característica, pero el maíz tiene un alcance global, prácticamente mundial. Para subrayar lo que ha dicho Paris, solamente quiero agregar que a ninguno de nuestro público que nos ve en México se le ocurriría ir a comprar
maíz para palomitas para hacer pozole. Exactamente. Es decir, sino que los maíces están especializados en distintas cosas, tienen cualidades distintas. Pero por otra parte también lo que quiero señalar es que en África el maíz se utiliza en una forma que en México existe desde luego de muchas maneras, pero que ahí es muy popular, hacer cerveza de maíz. Es decir, el maíz se toma como bebida, además de que se toma como alimento, pues se toma como bebida. Que tenemos el tesguino aquí también. Aquí también tenemos el tesguino, tenemos varios productos hechos con maíz para transformarlo en bebidas. Claro. Pero estamos ya muy cerca del final y yo quisiera preguntarle primero a Paris y luego a Yapsi que nos digan así en forma muy concreta cuáles serían las aportaciones prácticas de los estudios que hacemos los antropólogos para la vida humana, para las personas que nos están viendo. Yo creo que son diversas. Prácticas, no sé, es difícil. Tal vez todo lo que tiene que ver con la antropología vinculada con el fenómeno de la nutrición, es decir, entender cuáles son las motivaciones sociales, ideológicas, culturales, tradicionales que hacen que ciertos alimentos sean preferidos por ciertas poblaciones. Esto podría ser un elemento muy importante y que, digamos, se aplicaría de manera directa al estudio de la alimentación. Pero hay toda una vertiente también que es muy compleja, que es todo lo que tiene que ver con los estudios de las tradiciones alimentarias, el alimento como concepto, ideología, etcétera, que no necesariamente tiene una aplicación directa, pero que a la larga va dando elementos y nos permite rastrear cosas importantes sobre la historia de la alimentación en las culturas humanas, no nada más en una cultura en particular, ¿no? A esto que has dicho, yo agregaría que justamente uno de los aspectos que nos interesa mucho es la traducción de todos esos estudios a aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, todos sabemos lo difícil que es ponerse a dieta ahora que tenemos abundancia de alimentos y que hay una epidemia seria de obesidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque los médicos y en gran parte los nutriólogos ignoran estos aspectos que los antropólogos sí conocemos de lo que nos lleva a comer, ¿no? Entonces, a través de eso podemos motivar mejor a las personas para ponerse a dieta. Además, hay cosas muy lúdicas, muy de gusto. Por ejemplo, Yapsi, espero que nos diga así brevemente, ha encontrado en las recetas de Sahagún un guiso muy especial que se conoce como pascal. Y este es un guiso que existe todavía en comunidades indígenas, pero cuando justamente en el restaurante El Tajín lo preparamos y lo degustamos, es una delicia. Y esperemos que vuelva a las mesas de los mexicanos este platillo que es parte de nuestra herencia, pero que hemos olvidado. Comenta brevemente esto, por favor, Yapsi. Bueno, lo que es el pascal es lo que estaba diciendo, es un tipo de mole, pero también es el mole pastoso de pasta, pero hecho de pepita de calabaza. Hay algunas partes, sobre todo en la Huasteca, en Veracruz, que lo modifican y lo hacen de pepita de cacahuate. Y bueno, lleva diferentes chiles secos, el chile pasilla o el chile ancho también, entre otros. Y generalmente esta salsa que se sirve en frío, básicamente, es para bañar diferentes carnes como es el pollo y el puerco. Y desde luego el guajolote. Ah, claro, está, el guajolote también. Pero el guajolote se usa más en la Sierra Norte de Puebla, más que en la Huasteca veracruzana. El pascal que hicimos en el Tajín fue justamente para acompañar guajolote y realmente la combinación era deliciosa, era estupenda. Entonces, aquí tienen ustedes algunos ejemplos de lo que podemos hacer respecto a esto. Quiero hacer una pausa antes de despedir el programa para decir que agradecemos mucho las llamadas de felicitación que nos han hecho. No las mencionamos todas al aire, puesto que son varias. Decirles, insistirles en que llamen por favor a los teléfonos de investigaciones antropológicas. Las personas quieren comunicarse con Yapsi, les vamos a entregar a ellas los teléfonos de ustedes. Y quiero darles a ustedes, aunque sea en forma muy resumida, una bibliografía. Esta bibliografía se refiere a algunas obras que se pueden conseguir con facilidad. Es muy difícil hacer una bibliografía para presentar en televisión, pero aquí hemos puesto algunos títulos que están ustedes viendo ahora en su pantalla. Están los libros de Ricardo Muñoz Zurita,
Este de los chiles rellenos, se los recomiendo, ese sí es un recetario, es un libro de recetas, pero ahí encontrarán ustedes hasta chiles rellenos dulces, que son una delicia. También les presentamos algunos otros de los libros de este autor, y además algunos libros de tipo técnico, digamos. Yo quisiera, por ejemplo, que ustedes, aunque no aparezca en pantalla, sepan que hay un libro que a mí me ha encantado, que es de Jean Bottero, un francés, está publicado en español, no recuerdo la editorial, pero habla de la cocina más antigua que conocemos, que es la cocina de Mesopotamia. Aquí en la universidad se han publicado libros tan interesantes como Conquista y Cocina, que se consigue en el Instituto de Investigaciones Históricas, en fin. La cantidad de libros que hay sobre el tema es enorme. Simplemente vayan ustedes a cualquier librería de las grandes que conocemos en la ciudad y ahí encontrarán ustedes una riqueza de temas. Nos quedan unos cuantos minutos, 2 minutos para ser precisos. Entonces quisiera yo, Yapsi, que dieras alguna conclusión a lo que hemos visto hoy y luego le pediremos lo mismo a Paris para cerrar nuestro programa. Bueno, pues podemos decir que la antropología es una ciencia humana de las humanidades muy importante para la investigación de la alimentación, ya que podemos nosotros, a través de lo que hemos visto, de los estudios de los hábitos alimentarios, del sistema alimentario, nosotros podemos reconstruir el pasado y el presente de nuestra alimentación mexicana. ¿Paris? Igualmente me parece importante subrayar el hecho de que la perspectiva antropológica va a permitir siempre entender la complejidad tan grande que existe para entender el fenómeno alimentario. Repito, solamente comprendiendo que es un fenómeno complejo que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad, ya tenemos un elemento fundamental para justificar plenamente la perspectiva antropológica en estudios como estos, ¿no? En problemáticas como esta, temáticas como estas. Pues les agradezco mucho su presencia, agradezco Gracias a nuestros entrevistados antes y que pasaron no en vivo sino en grabación, Ana Villa Pérez Castro, Lorenzo Ochoa, Ricardo Muñoz Zurita, a todos los que han contribuido para este programa, y les recuerdo varias de las conclusiones importantes. Primero, que esta antropología es una antropología viva, que pueden ustedes ir al restaurante, a la cafetería Azul y Oro aquí en la universidad y degustar el platillo que hemos visto, que sí tenemos actividades de antropología de la alimentación abiertas al público, tenemos una reunión mensual con conferencias abiertas absolutamente a todo el público. Son los últimos jueves de mes, por favor llamen al teléfono de Antropológicas y tendremos mucho gusto en verles por ahí. Y recuerden que este es un tema apasionante. Finalmente, invitarlos para nuestro próximo programa, donde hablaremos de otra cosa tan cotidiana, tan importante como es el hablar. El programa se llamará Se buscan vivas o muertas, las lenguas indígenas de México. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias a nuestros invitados. Gracias.